Como ya se lo he contado esta semana, ante la falta de acuerdos para integrar una nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, se mantuvo en el cargo de presidente de la mesa directiva el morenista Sergio Gutiérrez Luna. Es una solución temporal y necesaria porque el oficialismo pues no ha aceptado las 4 propuestas que hizo el PAN para encabezar la mesa directiva. Le toca al PAN este año legislativo encabezarla y pues el tiempo se agota porque esta solución pues temporal se termina el 5 de septiembre. Vamos a platicar al respecto con Noemí Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? Pascal, muy contenta de poderte saludar, de que me permitas comunicar lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y con la claridad que tú has expuesto. La ley orgánica del Congreso es clarísima en su artículo 17 que para el segundo y tercer año de la legislatura la presidencia de la mesa debe recaer en orden decreciente en los grupos parlamentarios, por lo tanto, este año le corresponde a Acción Nacional. Bueno, y Acción Nacional pues hizo 4 propuestas de diputados panistas para convertirse en el próximo presidente o presidenta de la mesa directiva, y el oficialismo, la coalición de gobierno, la mayoría, Moreno y sus aliados no han aceptado estas propuestas. El tiempo se agota. Noemí, ¿qué pasa si el 5 de septiembre no hay acuerdo? Mira, 3 cosas al respecto. La primera, que en el PAN propusimos perfiles muy experimentados, de prestigio, lo que sin duda garantiza que conocen a profundidad la Cámara de Diputados, garantiza que conocen la legalidad y que le darían estabilidad. Por otro Déjame lado, la mencionar nada más los segunda. nombres de los propuestos, si eres tan amable: Kenia López, Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Doring. Son ellos 4, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Nuestra propuesta es muy clara. El segundo tema que te quería comentar es que efectivamente, si no es lo deseable que, que haya pospuesto pues el acuerdo de la mayoría de los coordinadores, todos los coordinadores, pues también es normal. Estamos dentro de un marco de tiempo que la propia ley permite, pero la tercera que me parece importante decirte, Pascal, en comunicación con mi coordinador, que por cierto yo quiero reconocer que se ha conducido de manera serena, que ha tendido puentes con los otros grupos y que eso es indispensable en un proceso de esta naturaleza. En coordinación con él, pues nos ha dicho que hoy va a mantener una serie de reuniones y que es altísimamente probable que llegada antes de la sesión que tenemos a las 12, puede haber ya Ujú. un acuerdo el día de hoy. Estamos muy optimistas que hoy ya se pueda destrabar este tema para justamente darle a la Cámara de Diputados estabilidad, dar gobernabilidad y no estar pues en posibilidades de ocasionar una crisis Sí. constitucional que a nadie le conviene. Noemí, ¿el PAN haría una quinta propuesta o se va a quedar con las 4 propuestas que ya hizo? El PAN tiene 4 propuestas con trayectoria, con capacidad, con visión de Estado y por eso pusimos estos cuadros tan sólidos en la mesa. Bueno, ¿tú crees que, porque existe la versión, todavía existe, aunque ha sido desmentida por el oficialismo, de que el rechazo a las propuestas del PAN tenía que ver con que la presidenta pues no deseaba que en los actos alrededor del informe de gobierno y la toma de posesión de la nueva Suprema Corte hubiese una figura del PAN, que esa es la verdadera razón del rechazo? ¿Tú qué dices al respecto? Mira, nosotros hemos tenido la prudencia de no hacer caso a los rumores, de entender que los propios grupos parlamentarios necesitan tiempo para poder llegar a acuerdos. Hay un grupo parlamentario que es mayoría y que es numeroso, pues, y que al final del día eso también mete en una dinámica un tanto distinta a la Cámara
de Diputados. Así que nosotros lo que hemos aceptado, pues, es el tiempo necesario para los acuerdos. Como ya te dije, nuestro coordinador se ha conducido con mucha serenidad, con mucha prudencia, y lo que quiero que quede muy, muy claro, en el PAN lo que queremos es que la Cámara funcione con normalidad, sin enconos y pensando siempre en México, y eso se garantiza siempre con un diálogo respetuoso. Bueno, entonces para ustedes no tiene soporte esa versión de que no se aprobaron ninguna de las cuatro propuestas del PAN para evitar que un panista o una panista estuviesen en lugares prominentes en momentos del primer informe de gobierno y la toma de posesión de la nueva Suprema Corte. Mira, lo que queremos es que se cumpla la ley, que este segundo año sea presidido por el PAN y que eso demuestre que sigue imperando la pluralidad en el lugar donde debe ser plural, que es justamente la Cámara de Diputados. Esperemos a ver qué pasa el día de hoy, qué pasa hasta el 5 de septiembre, que es el plazo que tenemos legalmente, y esperemos no Sí. llegar a una crisis constitucional, y reitero, enfatizar que lo que queremos es el respeto a la pluralidad. Noemí, ya vimos lo que ocurrió en la permanente la semana pasada, cómo pues la animadversión que existe entre senadores de diferentes partidos políticos llegó a la violencia. ¿Tú crees que existe un clima semejante en la Cámara de Diputados o estás confiada en que se pueda evitar ese tipo de escenas como las que se vieron en la permanente? Mira, justamente por eso se valora, se agradece la serenidad, la madurez, porque creo que México no merece más violencia que la que ya hay en las calles, que no debemos ser los políticos los que le abonemos todavía un clima de violencia en este país, y por eso creo que cabe destacar que se valora que el día domingo la coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios hayan salido a dar una rueda de prensa en conjunto diciendo que el acuerdo justamente, pues es que no había acuerdo, que no Mm. había condiciones para tener las 2/3 partes que esta votación amerita, y que se daría un plazo de tiempo para seguir dialogando. Sé que el diálogo sigue habiendo muchas reuniones, y yo estoy optimista que sobrevivamos, tengamos una mesa directiva institucional que garantice justamente una buena conducción y que evite que... Bueno, lamentablemente hemos tenido algunos cortes en la comunicación con Noemí Luna, pero me quedo con lo que nos dijo, además de agradecerle la entrevista, me quedo con lo que nos dijo, que probablemente el día de hoy perdimos un poco de tus palabras, pero bueno, le decía a la audiencia que te agradezco la entrevista y me quedo con lo que decías hace un momento de que probablemente antes del mediodía, antes de que se instale la sesión de hoy, pueda haber un acuerdo sobre la presidencia de la mesa directiva. Pascal justamente decía eso, y decía que lo hacemos por mesa directiva que refleje la pluralidad y que tenga una conducción institucional, una conducción de altura, que justamente evite que se haya connotaciones de Bien. violencia innecesarias en este poder. Noemí, muchas gracias. Al contrario, Pascal, te agradezco mucho. Gracias, Noemí Luna, vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados.